Señor les bendiga, apreciados hermanos, apreciados amigos. Bienvenidos al estudio de la Santa Palabra de nuestro Dios. Nuestra intención en este momento es ayudarle a usted a crecer en el conocimiento de la Santa Palabra de nuestro Dios. Nuestro estudio para hoy lleva por título La Gracia Salvadora. Es interesante, mis queridos amigos, queridos hermanos. Es interesante cuando la Biblia describe la condición de los seres humanos. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y lo peor del caso es que la Biblia nos dice que como seres humanos, dependiendo de los recursos humanos, no podemos resolver el problema del pecado. Jeremías 2:22 nos dice: aunque te laves con lejía montones de jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, dependiendo de nuestros propios recursos humanos, no podemos resolver el problema del pecado. Sin embargo, apreciados amigos, en tales circunstancias, el Dios de la Biblia no se queda sin hacer absolutamente nada. Pone a nuestra disposición la solución para el problema del pecado. De hecho, 1 Pedro 5:10 nos dice que el Dios de la Biblia es el Dios de toda gracia. Por lo tanto, Dios ha manifestado su gracia para la salvación a todos los hombres. Es interesante que la gracia forma parte de la naturaleza de Dios. Y Dios ha manifestado su gracia porque anhela alcanzar al pecador, anhela perdonar, salvar al pecador de la condenación del pecado. Es por eso entonces que Tito capítulo 2, versículo 11 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por supuesto, la gracia salvadora proviene de Dios. Pero quizás en este preciso momento usted se está preguntando: ¿pero qué es la gracia de Dios? Obviamente, esta pregunta es de vital importancia. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice en cuanto a qué es la gracia de Dios. Efesios, en su capítulo 2, versículo 8, nos da la respuesta. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es el don, es el regalo de la salvación que Dios nos da en la persona maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Cristo Jesús pagó el precio de nuestra salvación, muriendo en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muriendo la muerte que usted y yo debíamos de morir. Es interesante cómo los escritos del Nuevo Testamento constantemente enfatizan la gracia de Dios. Pero, ¿qué nos enseñan los escritos del Antiguo Testamento en cuanto a la gracia de Dios? ¿O será que Dios ha utilizado dos métodos, dos maneras para salvar a los pecadores? El primero mediante las obras y el segundo mediante la gracia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Mis queridos amigos, cuando estudiamos cuidadosamente los escritos del Antiguo Testamento, inmediatamente descubrimos que los escritores del Antiguo Testamento entendían con toda claridad, entendían perfectamente que el Dios de la Biblia es el Dios de gracia y que Dios había puesto su gracia a la disposición de los seres humanos para perdonar y salvar a los pecadores también en aquel entonces. Es por esa razón que el salmista pronunció las siguientes palabras que encontramos registradas en el libro de Salmos, en su capítulo 84, versículo 11. Notemos qué interesante lo que nos dice el salmista. Dice así: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Qué interesante lo que describe aquí el salmista. Sin lugar a dudas, el salmista sabía en aquel entonces, de acuerdo a los escritos del Antiguo Testamento, sabía que el Dios de la Biblia, el Dios creador del cielo y la tierra, es el Dios de gracia. Porque el escritor dice, inspirado por el Espíritu Santo: gracia y gloria dará Jehová. Por otra parte, mis queridos amigos,
El libro de Oseas nos cuenta que el pueblo de Israel en aquel entonces había caído en apostasía, se habían alejado de Dios, habían decidido renunciar a Dios de sus corazones, de su mente, y se habían ido tras dioses ajenos, habían pecado contra Dios. Ahora el Señor envía un mensaje maravilloso a través del profeta Oseas, ofreciendo perdón, salvación, mediante su gracia a su pueblo que había caído si tan solamente reconocía su condición pecaminosa y se volvían al Señor. Oseas capítulo número 14, versículo 4 nos dice de la siguiente manera: yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Por lo consiguiente, mis queridos amigos, de acuerdo a estos dos pasajes bíblicos que hemos estudiado juntos anteriormente, podemos darnos cuenta que los escritos del Antiguo Testamento también presentan la gracia de Dios obrando en beneficio de los pecadores. Por lo tanto, el tema de la gracia no es una enseñanza nueva en los escritos del Nuevo Testamento. Los escritos del Antiguo Testamento también nos hablan sobre la gracia de Dios. Desde aquel entonces, desde que el hombre pecó, la gracia de Dios empezó a obrar en beneficio de los seres humanos. Ahora es interesante lo que nos dice el libro de Isaías en su capítulo 45 y el versículo 22. Notemos lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Veamos el mensaje que Dios envió al pueblo de Israel en aquel entonces, que se había rebelado contra su Creador. El Señor dice: mirad a mí y sed salvos. ¡Qué interesante! Este pasaje bíblico nos muestra con toda claridad, apreciados amigos, apreciados hermanos, que desde aquel entonces el ser humano se salvaba de la condenación del pecado, era perdonado contemplando al Señor, depositando su fe en Dios mediante la gracia del Señor. El Señor aquí no dice: miren las obras, contemplen las obras, hagan obras y entonces ustedes serán salvos. Las obras, la obediencia es el resultado de la salvación, de esa fe auténtica que hemos depositado en el Dios creador, en el Dios redentor. El Señor entonces dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová y no hay más. Mi amigo, mi amiga, es interesante entonces lo que la Biblia nos muestra en cuanto a la gracia redentora de nuestro Señor. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos presenta la gracia de Dios obrando en beneficio de los seres humanos. En este preciso momento, mi amigo, mi amiga, usted que todavía no ha tomado la decisión por Cristo Jesús, que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, hoy yo le invito para que entregue su corazón a Cristo Jesús y permita que Jesús obre en su vida, tanto el querer como el hacer según su voluntad. No demore más tiempo, ahora es el día de salvación. Venga Jesús, acepte el llamado que Él nos hace en su santa palabra. Que el Señor le bendiga y le guarde. Es mi ruego y oración al Señor. Bendiciones.